Hablemos de edad materna avanzada. Es un término usado tanto por médicos como pacientes que para la mayoría implica que tener más de 35 años se vuelve un proceso riesgoso en donde va a meritar algún tipo de control prenatal especial o de alto riesgo. Cuando en realidad lo que hablamos es de una escala progresiva de riesgo que aumenta conforme se va avanzando en edad, pero sin mayor precipicio a partir de los 35 años. Entonces, ¿por qué recibimos tantas referencias por edad materna avanzada a alto riesgo? Es un poco complejo entender de dónde sale esta edad de 35 años, pero en esencia tiene que ver con el síndrome de Down, la amplia disponibilidad de amniocentesis en los años 70 y la legalización del aborto en los Estados Unidos, donde el énfasis de esta prueba era determinar cuáles embarazos abortar y no necesariamente cuáles iban a necesitar un control prenatal de alto riesgo, un concepto que fue olvidado a lo largo del tiempo. En los 70s, muchos estudios intentaron cuantificar cuál era el riesgo de aborto secundario a una amniocentesis, que determinaron en ese momento que era alrededor de un 0.3%. Esto era muy cercano al riesgo de tener un síndrome de Down a los 35 años, que era alrededor del 0.35%. Entonces, la lógica no tan lógica era ofrecer la amniocentesis en el punto donde el riesgo de aborto secundario al procedimiento fuera al menos mayor o igual al riesgo de tener un síndrome de Down. Y ahí es donde nace el famoso número de 35. De hecho, ahí es donde nace el famoso código de edad materna avanzada para cobrarle a los seguros médicos en Estados Unidos. Sin embargo, sí es importante que entiendan que el manual de lo que es la atención del embarazo, parto y posparto establece hoy en día que edad materna avanzada es a partir de los 40 años. Pero ¿por qué hablamos de una lógica no tan lógica? Por tres situaciones. Primero, porque no todas las mamás con un diagnóstico probable de un feto afectado con síndrome de Down van a optar por el aborto. Número dos, porque no todos los abortos causados por la amniocentesis, que inicialmente se hablaban 1 en 270 procedimientos, eran de fetos afectados. De hecho, la mayoría eran fetos genéticamente normales. Y número tres, porque realmente el número nunca fue 1 en 270, sino que ahora se sabe que el riesgo de un aborto después de una amniocentesis es inclusive mucho más bajo, 1 en 1400 o inclusive 1 en 1600. Entonces es por esto que la edad de 35 años nunca tuvo nada en particular en este contexto. De nuevo, este número de 1 en 270 establecido por el mito de los 35 años y que hoy ya se sabe que realmente por sí solas estas pruebas no tienen ningún valor. Y es entonces donde nos preguntamos, ¿hay o no hay riesgo con la edad materna avanzada? Sí hay. No podemos negar de que existe un riesgo agregado conforme se avanza en edad materna. Sin embargo, el decir que, por ejemplo, el síndrome de Down duplica a los 40 años, en realidad estamos hablando de pasar de un 0.5 a tan solo un 1%. Y si bien existe una disminución de la fecundabilidad, esa probabilidad de embarazo por mes de exposición, que es lo que a muchas mujeres les importa también, en realidad se ha demostrado de que es en realidad un continuo que inicia prácticamente a partir de los 20 años, pero sin ningún deterioro o disminución significativa demostrada a partir de los 35 años. De hecho, se ha demostrado que también la fecundabilidad disminuye prácticamente a partir de los 40 años. De hecho, unos estudios más grandes en este tema demostró que hasta el 82% de las pacientes de 37 años van a lograr un embarazo sin ningún tipo de asistencia médica en comparación a un 86% cuando tenían 27 años. Y si bien un embarazo de 40 años sí confiere mayor riesgo de aborto, óbito o embarazo ectópico, esto no necesariamente las clasifica como alto riesgo. De hecho, se ha demostrado que el no estar casada, el tener un tipo de sangre AB o ser obesa es incluso más riesgoso que tener un embarazo de 40 años. El estado de salud en general siempre va a ser más importante. De esta forma es preferible tener 40 años y estar embarazada, siendo una paciente de peso normal, completamente sana, que no fuma, a ser una paciente de 20 años obesa y fumadora.